Hola. Hello. It's good to be back with you once again. Es bueno estar aquí con ustedes de regreso. We try to visit about once a year. Ellos tratan de visitar por lo menos una vez al año. And Mike was just asking me, hey, what are some things about the church that, because I travel and I look around at different churches? Y el pastor me le estaba preguntando, bueno, ¿qué hay cosas de la iglesia? Porque él viaja mucho y conoce muchas otras iglesias. What are some things that we can improve on? ¿Qué cosas ves que se pudieran mejorar? I really couldn't think of anything, but I found one thing that you guys do the best of any other church that I've ever been in. Y él no pudo encontrar ninguna cosa, pero sí pudo encontrar algo, y es que están en el mejor lugar en el que pudieran estar. The Bible says, taste and see that the Lord is good, right? La Biblia dice, prueba y mira que el Señor es bueno, ¿verdad? I've been in some other churches where you go to take communion and you take a cracker and you put it in your mouth. Él ha ido a otras iglesias donde tomas la comunión y agarras la galletita y la empiezas a masticar y es como... And you take a drink of the juice and it's fermented, it's old and it's sour and it tastes terrible. Y tomas un trago del jugo y está fermentado, todo amargo, horrible. But you guys have cookies out here. Pero ustedes aquí tienen galletitas. I think I tasted some coconut in there. Creo que de hecho como que le supo a coco. And the juice was absolutely perfect. Y el jugo era perfecto. That's how communion should be, right? Así es como la comunión debería ser. You can taste and you can see that the Lord is good. Si puedes probar y ver que el Señor es bueno. Well, like I said, we are blessed to be here. Ellos se sienten bendecidos de estar aquí. I was taking a drive around yesterday and I went by two of the old campuses. Estuvo ayer manejando alrededor de la ciudad y pasó por los antiguos edificios de la iglesia. I went to the first one in a very small little place. It looks like it's a tax preparation office now. Pasó por el primero, donde es un lugar pequeñito que parece que ahora es una oficina de impuestos. It works better as a tax office because only about 20 people could fit in that little room. Funciona mejor como una oficina de impuestos porque nada más caben como 20 personas. And then I went to the last campus up on the hill. Y después fue al último edificio en el que estuvieron, que estaba allá arriba por donde está aquí en la Constitución. It looks like God is still using it for His glory as a school or something. Parece que hay quienes también todavía lo están usando para una escuela. But here we are in this beautiful building. Pero aquí estamos en este bello edificio. And change is good. Y el cambio es bueno. And a lot of things change. Muchas cosas cambian. As we grow older, we get bigger around the waist. Mientras empezamos a hacernos más viejos, empezamos a hacernos también más redonditos en la cintura. We don't have as much hair as we Empezamos used a to. perder el cabello. And just yesterday, my brother was telling me, Pastor Mike was saying, I went to get a haircut and I only had to pay $5. I used to have to pay 10. Y el pastor Mike le estaba contando ayer a su hermano que se fue a cortar el pelo y que solía pagar, ahora tuvo que pagar solamente $5 y antes pagaba 10. But the barber was charging him half price because he only has half his hair left. Es que el peluquero nada más le estaba cobrando medio precio porque nada más le queda medio cantidad de cabello. But things do change. Las cosas cambian. And I'm an example of a changed life. Y él es un ejemplo de una vida cambiada. I work for a ministry called Teen Challenge. Él trabaja para un ministerio llamado El Reto para Adolescentes. I work for that ministry because God called me out of a lifestyle that I needed that ministry to help me get on track with the Lord. El Señor le llamó a ese ministerio porque él salió de un estilo de vida que le ayudaría a compartir en este ministerio. It's a one-year discipleship program. Es un programa de un año de discipulado. And I was locked in a lifestyle of drugs and addiction. Él anteriormente se encontraba en un estilo de vida completamente metido en drogas y adicción. And I'd heard all the old testimonies from Calvary Chapels where a guy walked in on drugs and they laid hands and prayed for him and he was free forever. Y él escuchaba estos testimonios impresionantes de Calvary Chapel donde entraba un cuate que había estado adicto a las drogas y ponían manos sobre él y oraban y era libre por siempre. That wasn't my story. Esa no fue su historia. I came in, I got prayed for, I started going for it. Él llegó, empezaron a orar por él, empezó a caminar bien, But then the world creeped back in. pero entonces el mundo lo empezó a jalar de nuevo And I allowed that to happen. y él permitió que eso sucediera. And so I knew that I was one that needed somebody to wake me up and say, hey, it's time for prayer, brother.
Así que él sabía que él necesitaba que alguien lo trajera cortito y le dijera, es tiempo de orar, hermano. Hey, wake up, it's time to read your Bible, brother. Despierta, es tiempo de leer tu Biblia, hermano. Hey, wake up, it's time to clean that toilet for the Lord, brother. Despierta, ahora es tiempo de limpiar el excusado para el Señor, hermano. And praise God, there were those people in my life that started the traction so that I could understand that being a man of God is doing the little things every day. Y gracias a Dios que estos hombres estuvieron en su vida y que pudieron ayudarle a ponerse en movimiento para recordar que el ser un hombre de Dios es el mantenerse fiel en esas cosas pequeñas todos los días. Our question tonight is, who are you? La pregunta esta noche es, ¿quién eres? And it comes from a very familiar text. Y proviene de un texto muy conocido. It's found in Luke 15, Se encuentra en Lucas 15. verses 11 through 32. You can turn there. Vamos a leer de los versículos 11 al 32. Si puedes ir ahí en tu Biblia, por favor. Things continue to change, but you know there's one thing that does not change, Las cosas continúan cambiando, pero hay una cosa que no cambia. and that's God's word. Y eso es la palabra de Dios. His word is truth. Su palabra es verdad. You can count on his word. Tú puedes contar con su palabra. You can live your life upon his word Tú puedes vivir tu vida con base en su palabra. and upon his son that this word is all about. Y aquí habla justamente de un hijo que vivió así. This is a very familiar story, Esta es una historia muy familiar. the prodigal son. El hijo pródigo. Rembrandt has a very famous painting about it. El pintor Rembrandt tiene una pintura muy famosa sobre eso. There's been plays written about it. Ha habido obras escritas con base a esa historia. But just to summarize, Pero para resumirlo un poco, there was a good father that had two sons. había un buen papá que tenía dos hijos. One of his sons said, "Give me everything that's coming to me when you die. I want it now." Uno de ellos le dijo, ¿sabes qué? Dame toda mi herencia antes de que mueras, lo quiero ahorita. He took that money and he took off to a faraway land. Él agarró toda esta herencia, todo este dinero y se fue lejos. He wasted all his money partying. Él se gastó todo el dinero en las fiestas. He wasted all his money on wine, women, and song. Él se acabó todo el dinero en vino, en mujeres. And then he came to himself and he discovered that his dad was a good guy. Y entonces él, después de todo eso, entendió His dad que even su treat- papá era un buen hombre. his dad even treats his servants well, his employees. Su papá incluso trataba bien a sus siervos, a los empleados que él tenía. So he thought he would go back and ask his dad for a job. Así que él pensó en regresar y pedirle trabajo a su papá. His dad was watching, and as he came from far off, he ran out and grabbed him and gave him a big hug. Su papá estaba mirando y esperándole y cuando lo vio llegar desde lejos, corrió hacia él y le dio un abrazo fuerte. He celebrated that his son that was once lost was now found. Él celebraba que su hijo que había estado perdido ahora regresaba. But there was an older brother that got jealous. Pero había un hermano mayor que se puso celoso. He got judgmental. He thought his dad should judge his younger brother. Él se puso juicioso y pensaba que su papá debería juzgar a su hermano. But his dad showed nothing but compassion and love. Pero su papá solo mostraba compasión y amor. So let's break this down verse by verse. Así que vamos a verlo verso por verso. In Luke 15, starting with verse 11. En Lucas 15, comenzando con el versículo 11. A certain man had two sons, Un hombre tenía dos hijos. and the younger son said to him, "Father, give me what is my portion of the goods." And he divided them amongst his son. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. The surprising thing here Lo sorpresivo de esto is that this younger son asks for his inheritance, es que el hijo más joven pide su herencia and the father gives it to him. y el papá se la da. The father doesn't say, "What are you going to do with it?" El papá no le pregunta, bueno, ¿y qué vas a hacer con ella? The younger son is asking, and the father gives. That's surprising. El hijo más joven le pide y el papá le da. Eso es sorprendente. But the younger son takes his portion,
Y entonces este hijo joven toma esta porción. And let's read here in verse 13. And not many days after, the younger son gathered all together, journeyed to a faraway country, and there wasted all his possessions with prodigal living. Y vamos a ver qué es lo que pasa a continuación en el versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Now, I understand what this means because I've lived this before. Él comprende lo que esto significa porque él vivió esto anteriormente. I would live with my parents Él vivía con sus papás in my teens, 20s, and 30s. durante su adolescencia, también durante sus 20 años y durante sus 30, From time to time, en épocas, durante épocas. I would get jobs, I would save money, I would have a good bank account, Él de repente agarraba algunos trabajos, ganaba un dinero y tenía una buena cuenta de banco. and then I would say, see you later, I'm going to go live over here for a while. Y entonces cuando tenía este dinero decía, ¿saben qué? Nos vemos después, me voy a ir a vivir por allá. And it wouldn't take me too long to blow all my money, Y no le tomaba mucho tiempo gastarse todo ese dinero, be totally broke, caer completamente en la bancarrota, sell everything that I'd spent my money on, vender todo lo que había comprado con ese dinero and then come back to my parents and say, oh, can I live here for a while? y regresar con sus papás y decir, oigan, ¿puedo vivir aquí con ustedes por un ratito? And they would say, sure, come on in, we love you. Y ellos le recibían y le decían, claro que sí, entra, te amamos. And meanwhile, my brothers, who had once lived that life, poquito, very short, Y mientras tanto sus hermanos, que también alguna vez habían vivido un poquito de esa vida, they were out living for the Lord, getting families, having children. ahora estaban viviendo fuera, viviendo para el Señor, teniendo familias, predicando el Evangelio. And I'm watching this, and my parents are saying, hey, when are you going to get a wife, and when are you going to give us some grandkids? Y entonces mientras él miraba todo esto, sus papás le decían, oye, ¿cuándo te vas a casar y nos vas a dar nietos? I'd say, oh, it's going to happen, don't you worry. Y él les decía, no te preocupes, un día va a pasar. But it didn't happen when I was in my 20s, Pero and, no pasó durante sus 20s and I was even all the way into my mid-30s, y ya estaba cerca, a la mitad de sus 30s, still living like a teenager, todavía viviendo como adolescente, angry. enojado, Nothing against the wonderful teenagers here. This nada, was just me. nada en contra de los adolescentes, solamente es su caso. Angry and telling people, oh, you can't tell me what to do, and just being rebellious. Enojado y diciéndole a la gente, no me puedes decir lo que tengo que hacer, completamente rebelde. And that's what this son does. Y eso es lo que este hijo hace. He wastes all his money. Él se gasta todo su dinero. He's hanging out with people who are only there because he has the money. Él se junta con personas que solamente están con él por su dinero. He's hanging out with people and he's buying drinks in the bar. Se lleva con estas personas y les compra tragos en el bar. He's buying a nice car. He's buying an Xbox, and he's got friends over because the party's at his place. Se compra un super carrazo y se compra su Xbox y empieza a invitar a sus cuates para jugar porque hay una super fiesta. But then what happens in verse 14? Let's read. Pero mira lo que pasa en el versículo 14. But when he had spent all, there arose a severe famine in that land, and he began to be in want. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. This is like an economic downturn. Esto es como una curva económica. Everything that he spent his money on Todo lo que él había gastado su dinero, is now worth a lot less. ahora valía mucho menos. He starts selling off his stuff. Empezó a vender todas sus cosas. He's going to the pawn shop selling his Xbox. Iba a las casas de empeño a vender su Xbox, He's selling his TV. vendiendo su tele, He's putting a big money sign on the back of his car. poniéndole un signo enorme de pesos atrás de su carro. But everything isn't worth very much anymore. Pero ya no todo valía lo mismo como antes. So he blows through that money real quick because he needs to eat. Así que entonces también ese dinero se lo gasta rapidísimo porque necesitaba comer. And when he's done with that, he's hungry. Y cuando se lo acaba, empieza a tener hambre. We'll see what happens with him here in verse 15 and 16. Verse 15. Mira lo que dice en el verso 15 y 16. Then he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent himself into the fields to feed swine. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos.
And he would have gladly have filled his stomach with the pods that the swine were eating, but no one gave him anything. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. We know the Bible. Conocemos la Biblia. This is a young Jewish boy. Este es un joven judío. He's not supposed to touch pigs, Él no se suponía que debía estar tocando cerditos, but yet the only job he can find is feeding pigs. pero el único trabajo que pudo encontrar era alimentando cerdos. So he's out in the pig pen. Así que él está allá afuera donde estaban los cerdos. Anybody ever been out in the pig pen? ¿Alguna vez han estado en una granja donde hay cerdos? Yeah. Isn't it better to be in church with God's people? ¿A poco no es mejor estar en la iglesia con gente de la iglesia, con Yeah. hermanos? We remember that pig pen. Sí, ¿te acuerdas de ese chiquero? That's not fun. No es divertido. This phrase, no one gave him anything. Esta frase, nadie le daba. This is how the world is. Así es como es el mundo. When you have the money, they're all there for the party. Cuando tienes el dinero, todos están ahí para la fiesta. But when you run out and you don't have anything, the world turns their back real quick. Pero cuando ya se te acabó todo y no tienes nada, el mundo te da la espalda rapidísimo. They're looking for the next person that has the money, the next party, the next place to hang out. Están buscando a la siguiente persona que tenga dinero, la siguiente casa donde divertirse, la siguiente fiesta. And you don't have it, you're in the pig pen to them. Así que si no lo tienes, estás en el chiquero con ellos. They're all around you when you have the money. They're ready to party with you. Todos están alrededor de ti cuando tienes el dinero, están listos para festejar contigo. But no one gave him anything. Pero nadie le daba. He might have gone and tried to collect on, hey, remember all that money I loaned you at that one time? A lo mejor se encontró con algunos amigos y les pedía que le pagaran un dinero. ¿Te acuerdas de ese dinero que te presté hace un chorro de tiempo? No, I don't remember that. What are you talking about? No, ¿de qué estás hablando? No me acuerdo. That's how the world is. No one gave him anything. Así es el mundo, nadie le daba nada. You know, in this story, you almost feel sorry for this young man. En esta historia te sientes mal por este joven hombre. It's a very difficult thing to be dealing with somebody that's in this place. Es muy difícil el tratar con alguien que se encuentra en esa posición. Because the hardest thing when you love somebody is to give that tough love. Porque el amor te dice que cuando amas a alguien es darle de ese amor rudo. It was the hardest thing for my parents to give that tough love. They would always open their doors and let me come back in and lick my wounds. Era muy difícil para sus papás el darle ese amor rudo a él. Siempre que él llegaba, le recibían con amor y lavaban sus heridas. Even I knew what was good for me. Incluso él sabía que era demasiado bueno para él. I remember telling my parents, you just need to kick me out. Él recuerda que le dijo a alguna vez a sus papás, necesitas sacarme de la casa. But even that, they wouldn't do it. Pero incluso eso ellos no lo hacían. It was finally when I actually came to myself. Fue finalmente cuando él vino a sí mismo. Let's see what happens in verse 17 here. Vamos a ver qué pasa en el versículo 17. But when he came to himself, I want to focus on that phrase right there. Vamos a enfocarnos en esta frase, y volviendo en sí. What does it mean for someone who is bound in addiction to come to themselves? ¿Qué significa para una persona que está atrapada por la adicción el volver a sí? Well, here's the thing. It's different for every person. Aquí está el punto, es diferente para todos. And this is something where you really need to seek God to be able to reach somebody that's bound in addiction, because there's not one thing that works for everybody. Y este es el tipo de cosas en las que necesitas orar a Dios cuando alguien está atrapado en adicción, porque no es igual para todos. I'll take that back. There is one thing. It's Jesus. Hay algo que sí es igual, y ese es Jesús. But to get somebody to that point where they see that that is their need is the difficult and tricky situation. Pero el proceso para llevar a alguien a reconocer que esa es su necesidad es difícil y complicado. I'll tell you when it was for me. Para él, él nos va a compartir cómo fue. One of these times that I was back at my parents' house, Una de esas veces que estaba de regreso en casa de sus papás, I had been out in the desert había estado él en el desierto, doing some farming, haciendo algo como agricultura, gracias. and what I was farming was not fruits or vegetables. Y lo que estaba haciendo en cuanto a agricultura no eran frutas y vegetales.
And it was time that the money was about to come rolling in. Y era un tiempo en que el dinero iba a llegar corriendo. And I had some partners, Y tenía entonces unos socios para esto que sembraba. and we all started carrying knives and guns Y entonces empezaron todos a traer armas y cuchillos. and looking at each other like, what's going to happen here? Y se miraban el uno al otro como diciendo, ¿qué va a pasar aquí? Well, I decided the money really isn't that important. I'm going home. Y él decidió, ¿sabes qué? El dinero en realidad no es tan importante, yo creo que mejor me regreso a mi casa. And so when I got home, Así que cuando llegó a casa, it was one of those times again where my parents were saying, hey, look at your brothers. They're getting families, they're getting little kids. I had cute little nieces and nephews, and I loved them, and I knew that I was called to be a family man. y entonces fue uno de esos momentos en que sus papás le dijeron, mira, mira a tus hermanos, ellos están teniendo sus familias y tienen hijos pequeños, y él sabía y él amaba mucho a sus sobrinos. So my brother, Pastor Mike, asked me, Y entonces su hermano, el pastor Mike, le preguntó, after I had said, I know I'm going to do it, I'm going to get it right, después de que él dijo, sí, yo sé que puedo lograrlo, lo voy a hacer bien esta vez. he said, when? Su hermano, el pastor Mike, le dijo, ¿cuándo? I just want to mark it on my calendar because I've heard this all before. I just want to know when it's going to happen. Le dijo, nada más quiero que me digas cuándo para ponerlo y marcarlo en mi calendario porque lo he escuchado ya muchas veces. Is it going to happen when you're 40, Le dijo, ¿va a suceder cuando ya tengas 40, 45, 50, 55? 45, 50 o 55? When is it going to happen? ¿Cuándo va a suceder? And that question haunted me. Y esa pregunta lo persiguió. I thought to myself, when am I going to do it? Because I have said this before. Y él pensaba y decía, ¿cuándo voy a hacer esto? Porque sí, sí lo he dicho antes. And I started to see that my life was slipping by. Y comenzó a ver cómo su vida pasaba por sus ojos. And I started seeing that if I don't do something right now in my life, I'm in a desperate situation. Y entonces comenzó a pensar en que si no hacía algo en su vida en esos momentos, se encontraría en una situación desesperada. I was a tough guy. I could say, hey, I'm not afraid to die. I don't care. Él era un hombre rudo, él podía decir, ¿sabes qué? No me da miedo morir, no me importa. But it was a realization that death would mean separation from God for eternity that scared the hell out of me. Pero era la idea de saber que la muerte significaría la separación eterna de Dios, lo que le asustaba. And I wanted to walk in those blessings that I saw my brothers walking in. Y él quería caminar en esas mismas bendiciones que él veía a sus hermanos caminar. Those who have children know they're a blessing. Amen? Aquellos que tienen hijos saben que son una bendición. Mine are still young, 7, 6, and 4. Él tiene 3, uno de 7, de 6 y de 4. So they're still at that age where they love hanging out with mommy and daddy Así que todavía están en esa edad en la que les encanta estar con los papás and having fun y divertirse and learning about God. y aprender acerca de Dios. I wanted to walk in those blessings. Él quería caminar en esas bendiciones. And so I made that decision to go into Teen Challenge. Así que entonces tomó la decisión de entrar al reto para adolescentes. Just like this young man came to himself Así como este joven volvió en sí. and he started thinking, my dad is a good guy. Y él empezó a pensar, mi papá es un hombre bueno. I don't know why I wanted him dead and to take the money that he would give me when he was dead. Este hombre joven pensaba, no sé por qué quería a mi papá muerto y que me diera su dinero antes de que algo más pasara. Because that's really what he was saying when he was asking for the money of his inheritance. Porque en realidad eso es lo que él estaba diciendo cuando le pidió a su papá su herencia. His dad treats his employees well. Y él pensaba que su papá trataba a sus empleados bien. So he was thinking, I'm not going to come back and ask to be the son. Así que él decía, no voy a regresar, no puedo regresar y pedir ser un hijo de nuevo. I'll just come back and ask if I can have a job. Simplemente voy a regresar y pedirle que me dé un trabajo. Verse 17. Versículo 17. But when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have bread enough to eat, and here I perish with hunger? I will arise and go to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. So he's just rehearsing this. Así que él estaba como ensayándolo. He's preparing himself to go home. Se estaba preparando para regresar a casa. He's saying, this is what I'm going to say to dad. Y él decía, bueno, eso es lo que le voy a decir a mi papá. So he comes to himself and he makes this plan that he's going to go back and ask his dad for a job. Entonces él vuelve en sí y hace todo este plan para regresar con su papá y pedirle trabajo. Now we see the father through this story. Ahora vemos al papá a través de esta historia. He's a good man. Él es un buen hombre, He's a faithful man. es un hombre fiel. Apparently he's a farmer. Aparentemente es un granjero. He works a job and he works the fields and he brings his sons in with him. Él parece que trabaja en el campo y trae a sus hijos con él. And he's a good and loving father. Y es un buen padre amoroso. In verse 20, Versículo 20. and he arose and came to his father. But when he was still a great way out, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight, and am no longer worthy to be called your son. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Now, he didn't know how his dad was going to react. Ahora, él no sabía cómo es que su papá iba a reaccionar. His dad could have actually, according to Old Testament law, had him killed for disgracing the family. De hecho, su papá pudo haberle mandado matar, de acuerdo con la ley del Antiguo Testamento, por haberse marchado. He could have banished him away from the family, Él le pudo haber sacado por completo, but he did not. pero no lo hizo. You get the picture that the dad was looking out every day, looking for his son to see if he would come down the road. Te da la idea de que el papá salía todos los días a asomarse y buscar a ver si su hijo venía de regreso en el camino. You get the idea that he may have even heard reports of what was happening with his son. He's strung out. He's in this other city. Te da la idea de que incluso a lo mejor recibía reportes de cómo estaba su hijo, de qué estaba haciendo, cómo le estaba yendo. But the dad remained faithful and continued to work his job and pray for his son. Pero el papá continuó fiel haciendo su trabajo y orando por su hijo. And look and wait for that day that he might come back. Y mirando y esperando por ese día en que él regresaría. A good and loving father. Un buen y amoroso padre. Yet he didn't go chase him down. Él no fue a buscarle. He didn't beg him, son, please come home. Él no le rogó y le dijo, hijo, regresa. He wasn't enabling his son. Él no estaba haciéndole fáciles las cosas a su hijo. He was continuing to do what he did, doing the right thing, working his job, going about his day-to-day routine, reading his word, praying for his son. Él estaba haciendo lo que hacía siempre, lo correcto, el leer su palabra todos los días, su trabajo fielmente. And the addict needs someone to pray for them. Y entonces necesitaban que alguien orara por él. The addict needs someone to not give up hope. Necesitaba que no cediera, que no perder la esperanza. An addict that's in their 30s or 40s is one of the most rare people that can turn their life from totally being addicted to following Jesus with all their heart. Un adicto que se encuentra entre los 30 o 40 años, es muy difícil convencerle que necesita a Jesús antes de morir. And I'm always very respectful of men and women that later on in their life they just decide, you know what, I'm through, I'm done. Y él respeta mucho a esos hombres que en una vida madura, adulta, simplemente dicen, sabes que ya me cansé, ya no quiero seguir así. I'm giving my life to Jesus. Quiero entregarle mi vida a Jesús. And I also have great respect for young people in their teens and in early 20s. Y también tiene un gran respeto por los jóvenes, los adolescentes y aquellos que están en sus 20s, That say, I've had enough of this. I'm not going to keep walking down the same road as my friends. que dicen, ya no quiero hacer esto, no voy a caminar de la misma manera en que caminan mis amigos. I'm going to do something right now about my life. I'm giving my heart to Jesus. Yo voy a hacer algo correcto y lo que es adecuado para mi vida y entregarle mi vida a Jesús. And I'm not going to look back.
y sin mirar atrás. I'm going to keep my hand on the plow and keep going forward. Voy a mantener mis manos así y mantenerme caminando hacia adelante. I'm going to live my life Godward. Voy a vivir mi vida con base a la palabra de Dios. Verse 22. Versículo 22. But the father said to his servants, bring out our best robe and put it on him, and put the ring on his hand and sandals on his feet, and bring the fatted calf here. Let us eat and make merry. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. He goes over the top with his celebration. Él te das cuenta que hace una gran celebración. He has a band, he has food. Tiene una banda ahí tocando música, comida. He kills the fatted calf, Mata a un becerro gordo, the best animal he had. el mejor animal que tenía. There's another brother in this story. Pero hay otro hermano en esta historia. Verse 25. Now his older son was in the field, and he came and drew near to the house and heard music and dancing. So he called one of the servants and asked, what do these things mean? Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. And he said to him, your brother has come, and because he has received safe and sound, your father has killed the fatted calf. But he was angry and would not go in. Therefore the father came out and pleaded with him. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. See, this is the good son. Este es el buen hijo. He's always followed what his father asked him. Siempre hizo lo que el papá le decía. He didn't ask for the money and take off and blow the money. Él no agarró todo el dinero y se fue a gastárselo. He stayed there and he worked every day. Él se quedó ahí, trabajó todos los días. And he's incensed that his dad would treat his younger brother this way. Y él está muy confundido de que su papá está tratando a su hermano de esta manera. He's bitter. Se empieza a amargar, He's jealous. está celoso, He's angry. está enojado, He's judgmental. está juzgando. We see it here in verse 29 and 30. So he answered and said to his son, lo, these many years I've been serving you. I've never transgressed your command at any time, and you never gave me a young goat that I may make merry with my friends. But as soon as this son of yours came, who has devoured your livelihood with harlots, you killed the fatted calf for him. Versículo 29, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Now you can see this son pointing his finger saying, this son of yours. Ahora te puedes imaginar a este hijo apuntando a su papá y diciéndole, este hijo tuyo, That you let take your money and go out and blow it. al que tú dejaste que agarrara tu dinero y se lo fuera a gastar. Now he comes back and you throw a party? Ahora él regresa y entonces le haces toda una fiesta. When I have worked all my life for you hard, I've always been faithful. Cuando yo he trabajado para ti toda mi vida, me he mantenido fiel. Now, this comes to one of the favorite things that we Christians like to do, Y esta es una de las cosas favoritas de los cristianos. is compare ourselves amongst ourselves. Es compararnos los unos con los otros. We even do it sometimes in the church. Incluso lo hacemos a veces en la iglesia. That guy over there, did you see what he did? ¿Ves ese cuate de allá? ¿Viste lo que hizo? Maybe the pastor is coming and saying, hey, we want you to work on these certain things. A lo mejor el pastor viene y le dice, ¿sabes qué? Necesito que trabajes en esto. Maybe the leader of the small group is talking about some things that you need to work on in your life that God's showing them. Tal vez el líder del estudio está hablándote, diciéndote algo que necesitas trabajar en tu vida. And the first thing we want to do is say, well, hey, but how about this person? Y lo primero que queremos hacer es decir, oye, pero ¿y qué tal esa otra persona? Did you see what they did? ¿Viste lo que ellos hicieron? We're not supposed to compare ourselves amongst each other. No se supone que deberíamos compararnos los unos con los otros. We're supposed to compare ourselves to Jesus, Necesitaríamos compararnos nosotros con Jesús, who is perfect. quien es perfecto. And that should be our standard, Ese debería ser nuestro estándar, to be like Jesus. ser como Jesús. We close with these last two verses, 31. And he said to him, son,
You are always with me, and all that I have is yours. It was right that I should make merry and be glad, for your brother was dead, but now he's alive, and he was lost, and now he's found." Vamos a cerrar con versículo 31 y 32. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. 2 sons, 2 hijos. one wasting with prodigal living, Uno se gastó todo lo que tenía. the other wasting his time judging people and pointing fingers, El otro perdiendo el tiempo juzgando a la gente y apuntando el dedo, being religious, siendo religioso, taking things out of the Bible and beating people with them. tomando cosas de la Biblia para golpear a la gente. I've been both these people. Él ha sido estas 2 personas. When I first got saved, Cuando fue salvo en un principio, all of a sudden I wanted to be perfect de repente él quería ser completamente perfecto and do everything just right y hacer todo perfectísimo and start pointing out everything else everyone else was doing wrong. y empezar a señalar todo lo que los demás estaban haciendo mal. It's something that some of us, it takes years and years of humbling Es algo que a algunos de nosotros nos toma años para humillarnos by God, a través de Dios. and He does it in different ways, Y Él lo hace en distintas maneras. but being humbled is painful. Pero el ser humillado es doloroso. But you learn to empathize with other people's pain. Pero empiezas a aprender a empatizar con otras personas y su dolor. You learn that your sins, that their sins are no worse than yours. Te empiezas a dar cuenta que los pecados de otros no son peores que los tuyos. That we're all children of God. Que todos somos hijos de Dios. That we all walk with limps. Que todos caminamos a veces cojeando. That we all have different things in our life that we struggle with. Que todos tenemos cosas en nuestras vidas con las que batallamos. And God starts to put a heart of empathy in you. Y entonces Dios comienza a poner un corazón de empatía en ti. My question tonight is, who are you? Mi pregunta para ti esta noche es: ¿quién eres? Which son are you? ¿Qué hijo eres? Do you have a tendency to be with the people of God and then run off? ¿Tienes la tendencia de estar con el pueblo de Dios y de repente irte corriendo y desaparecer? Do you have a tendency to go to one church until people start to get to know you and ask you, hey, this is something you could work on? ¿Eres el tipo de persona que va a una iglesia y cuando la gente te empieza a hablar y te empiezan a decir, estas son las cosas en las que tienes que trabajar? Instead of staying there and saying, yes, I do need to work on this, saying, yes, I need to humble myself. En lugar de decir, sí, necesito trabajar en esto, sí, necesito humillarme. You might say, no, that's going to hurt too much. I'm going to another church. A lo mejor dices, no, eso va a doler muchísimo, mejor me voy a otra iglesia. That's the prodigal son running, Ese es el hijo pródigo, corriendo, not staying planted. no quedándose plantado en un lugar. Or are you that son that's judgmental, O eres ese hijo que es juicioso, pointing all the sins of others, apuntando a los pecados de todos los demás, loading your gun with bullets from the Bible and firing them at people? cargando tu pistola con balas de la Biblia y disparándole a la gente? Well, let me put this to you tonight. There's a third son in this story. Déjame ponerte esto en esta historia esta noche. Hay un tercer hijo. He's the one telling the story, Él es aquel que dice la historia. and that third son is Jesus. Y ese tercer hijo es Jesús. What does it mean to be like Jesus? ¿Qué significa ser como Jesús? What does it mean to strive towards perfection like Jesus is? ¿Qué significa el esforzarse hacia la perfección como es Jesús? None of us can do that. Ninguno de nosotros puede hacer eso. Your pastor Mike can't do that. Incluso el pastor Mike no puede hacer eso. Pastor Frank can't do that. Yo tampoco puedo hacer eso. My wife, she can't do that. Su esposa tampoco puede hacer eso. It is living a life that is God-word. Es vivir una vida conforme a la palabra de Dios. It is living a life that is in the face of God. Es vivir una vida que está cara a cara con Dios. It is living a life that says, I may have doubts. Es vivir una vida que puede decir, a lo mejor tengo dudas. I may have questions that I can't answer. A lo mejor tengo preguntas que no puedo responder. I may have painful things in my life that
God's not changing. A lo mejor hay cosas dolorosas en mi vida que Dios no ha cambiado. But there's one thing I know, Pero hay una cosa que sí sé, that I am living my life for Jesus no matter what. que yo voy a vivir mi vida para Jesús sin importarme otra cosa. I'm not going back to the pig pen. No voy a regresar al chiquero. I'm not going to be judgmental of others all the time and make myself miserable. No voy a ser juicioso con todos los demás todo el tiempo y volverme miserable. I'm going to simply open my heart to love people, Simplemente voy a abrir mi corazón para amar a la gente, to get to know them, para conocerles, to live in community with them, para vivir en comunión con ellos. even when it gets uncomfortable, even when it gets painful. Incluso cuando es incómodo o doloroso. That's how Jesus lived. Es así como Jesús vivió. He was a man of sorrows. Él era un hombre de dolor. The people that he lived with were miserable a lot of the time, Aquellos con los que vivía generalmente eran miserables. but he just continued to love Pero él continuaba amándoles and to love y amándoles and to love y amándoles and to love. y amándoles. I do want you not to misunderstand me when we're talking about addicts. Quiero que no malentiendas cuando hablamos de adicciones o de Sometimes the adictos. most loving thing you can do for somebody A veces la cosa más amorosa que puedes hacer por alguien is to tell them that they're wrong, es decirle que está equivocado, is to tell them that there's a better way. es decirle que hay un mejor camino, It's to tell them that God is real, decirle que Dios es real, heaven is real, que el cielo es real, hell is actually hot and it's forever. que el infierno de hecho está caliente, quema y es eterno. But if we don't do it in love, Pero si no lo haces con amor, sounds like a gong. suena como un platillo estruendoso. That's how we sound. Es así como sonamos. Not that those cymbals sound bad, but if you crashed them really hard, like right in your ear, that's what I mean. No es que los platillos suenen mal, ¿verdad? Pero si lo tocas justo en tu oído, pues obviamente te va a lastimar. Which son are you? ¿Qué hijo eres tú? Maybe you're not a son or a daughter. Quizá aún no eres ni siquiera un hijo o una hija. Maybe you don't know Jesus. Quizá no conoces a Jesús. Well, he's here tonight, amen? Él está aquí esta noche, amén. He's calling you. Él te está